Buenos días, mi nombre es Andrea Sofía Florian Martínez. Junto a mi compañera Madeleine Acuña Pérez venimos a hablar sobre la teoría funcional de Alexander Luria. Alexander Luria nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, Rusia. Es uno de los psicólogos más importantes de la historia, quien encontró varios de los puentes que comunican la neurología con la psicología. Su obra representa un hito y durante años ha sido la principal preferencia en la mayoría de facultades del planeta. Alexander Luria fue quizás el primer neuropsicólogo en el sentido estricto de la palabra. Esta rama del saber une los conocimientos de la neurología con los de la psicología, algo que hoy en día parece obvio, pero que hace menos de un siglo resultaba exótico. La gran inspiración de Alexander Luria fue Lev Vygotsky, a quien conoció en Moscú cuando apenas comenzaba su carrera. Fue tal la influencia que ejerció sobre Luria que suele decirse que las obras de estos dos hombres son inseparables y que la una fue un desarrollo sin precedentes de la otra. Lo cierto es que Alexander Luria es considerado por muchos el primer investigador que le dio coherencia plena a los hallazgos sobre el sistema nervioso y su nexo con la conducta. Sus aportes fueron definitivos para darle profundidad a un campo del conocimiento que apenas nacía en el siglo XX. ¿Qué es el sistema funcional? El sistema funcional es un conjunto de complejas estructuras dinámicas o centros combinatorios que, a modo de red, forman un mosaico de puntos distantes del sistema nervioso con un trabajo en común. Debido a que Vygotsky muere a temprana edad, Luria lleva adelante las ideas de Vygotsky mediante la fundación de un nuevo campo de estudio. En este caso era la neuropsicología. La neuropsicología viene siendo pues esa rama del conocimiento científico que tiene como objetivo estudiar mecanismos cerebrales de las diversas formas de actividad psíquica y las regularidades de sus alteraciones, especialmente en los pacientes con lesiones locales en el cerebro. Es por eso que aquí nacen los mecanismos cerebrales, los cuales son tres. La primera es la unidad funcional, la segunda unidad funcional y la tercera unidad funcional. La primera unidad funcional, esta unidad regula el tono y la vigilia y tiene como base neuronal la formación reticular, una estructura nerviosa que fue descubierta en el año de 1949 por Mangold y Morosi. La formación reticular se encuentra localizada en el tronco encefálico y conjuga las vías del sistema reticular ascendente y del sistema reticular descendente. Por medio de estas vías, la red de las neuronas que conforman la formación reticular mantiene la conexión con zonas corticales y subcorticales del sistema nervioso central, como los hemisferios centrales, el mesencéfalo y el sistema límbico. La formación reticular permite que el cerebro mantenga sus niveles óptimos de funcionamiento a través de sus sesiones activadoras y de sus sesiones inhibidoras. Estas dos sesiones constituyen un sistema funcional que regula el tono cortical, es decir, que controla el paso del estado del sueño al de vigilia y viceversa. La importancia de esta primera unidad funcional radica en el hecho de que favorece la activación y orientación de la atención mediante la focalización de la conciencia. Sin su intervención, el procesamiento de la información y la activación de los mecanismos cerebrales que regula el aprendizaje serían imposibles, ya que no es posible aprender si primero no se presta atención en el objeto de aprendizaje. En este sentido, Luria en 1988 distingue tres fuentes principales de activación. En primer lugar, encontramos los procesos metabólicos internos que tienen un carácter innato e instintivo, por ejemplo, la conducta sexual y la conducta alimentaria. Otra fuente de activación está relacionada con los estímulos del mundo exterior, que actúan como un reflejo de orientación ante los fenómenos circundantes. Y una última tercera fuente de activación
es la conducta programada que se ejecuta para la consecución de metas, con la íntima participación del lenguaje. Esta última fuente de activación de la primera unidad funcional es exclusiva del hombre, porque solo él es capaz de autorregular su conducta de manera consciente. La unidad que recibe, analiza y almacena la información está constituida por las estructuras corticales de los lóbulos occipitales, parietales y temporales de los hemisferios cerebrales. Esta segunda unidad funcional se distingue por tres propiedades características: la organización jerárquica de sus estructuras, la alta especificidad modal de las neuronas que la componen y la lateralización progresiva de las funciones a las que se encuentra vinculada. Áreas de la corteza que receptan, codifican y almacenan la información, para lo cual engranan diversas estructuras que se hallan subdivididas en áreas primarias o de proyección, donde la información es recibida; áreas secundarias o de asociación, donde la información es sintetizada; áreas terciarias o de superposición, donde la información es integrada y sintetizada para luego ser procesada como actividad cognitiva. La tercera y última unidad funcional, que regula, programa y verifica, consta de los lóbulos frontales y las estructuras prefrontales bilaterales de la corteza cerebral. Estas áreas permiten la formación de planes y secuencias de acciones que autorregulan la conducta humana por medio del lenguaje, verificando sus resultados orientados hacia las metas del carácter racional, para lo cual integran funciones de abstracción, interrelación y retroalimentación de la información. La tercera unidad funcional cumple pues funciones específicamente humanas que, por la amplitud de sus manifestaciones, podemos decir que constituye la base neurobiológica de la personalidad, de los modos de ser, de pensar, de actuar y de aprender. Las estructuras frontales de proyección cumplen funciones motoras que programan la ejecución de la conducta humana de manera voluntaria y consciente. Las zonas prefrontales, en cambio, categorizan la información a través de la formación de conceptos. Esta categorización de conceptos no es otra cosa que el pensamiento, y a través de él se planifican las acciones y se integran los procesos de regulación cognitiva, diferenciando los estímulos relevantes de los irrelevantes para la focalización de la atención y la solución de problemas. Dado que los glóbulos prefrontales tienen conexiones con el sistema límbico, que también estos intervienen en la regulación de la respuesta emocional, la motivación y la conducta social. El aprendizaje conjuga a través de sus mecanismos cerebrales una diversidad de procesos neuronales que, tomando como punto de partida la formación de conexiones temporales, organiza sus estructuras como un todo funcional donde cada elemento aporta sus funciones específicas a un sistema neuronal determinado. Asimismo, se distinguen tres sistemas cerebrales que procesan la información, cada uno como una unidad funcional particular. Finalmente, la primera unidad regula el tono cortical, focalizando la atención. La segunda unidad realiza el análisis sensorial de la información. La tercera unidad programa y verifica la actividad cognitiva compleja. Mediante estos mecanismos, el cerebro garantiza el aprendizaje consciente y autorregulado de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta exposición haya sido de su agrado.